Buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición del Cineforo Kino Deluxe, esta actividad cultural, esta actividad que busca recordar esas grandes joyas del séptimo arte que venimos desarrollando de forma ininterrumpida desde el mes de octubre del año pasado y que venimos efectuando tanto presencial como online. Y en esta oportunidad nos reúne para proyectar una película que es un auténtico clásico del cine de aventura. Bien podríamos decir que parte del cine de ciencia ficción con unos toques bastante interesantes que estaremos examinando en el transcurso de esta noche, como lo es Indiana Jones y el Templo de la Perdición, como se llamó aquí en América Latina, Indiana Jones y el Templo Maldito, como se tituló en España, la secuela, la segunda parte de esta saga de Indiana Jones, este mítico arqueólogo, aventurero, un hombre que iba detrás de algunas de las reliquias más importantes de la historia. Desde luego, no me encuentro solo, siempre estoy excelentemente acompañado por el alma mater, el creador ideológico de este espacio, mi gran hermano, amigo y compañero historiador de la Universidad Complutense de Madrid y gran cinéfilo Ángel Virén. Ángel, bienvenido a esta nueva edición de Kino Deluxe. Muy buenas noches, querido amigo, ¿cómo estás? Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia y nada, aquí de nuevo nos reencontramos en esta 13ª sesión de Cineforo, donde vamos a tener el gusto de presentar la segunda película de la mítica saga de nuestro arqueólogo favorito, ¿no? Tal cual, yo creo que todas las personas que crecimos en los 80 y que tuvimos esa herencia de ese cine que nos nutrió en esa época, tenemos a Indiana Jones como un auténtico ícono, alguien que nos inspiró a muchos de nosotros. ¿Cómo concibes, amigo, esta segunda parte de esta saga, digamos, esta secuela tras, a propósito, la proyección que realizamos hace 2 semanas, Indiana Jones y Cazadores del Arca Perdida? Pues yo creo que con esta segunda, con la primera de las secuelas que se rodaron, ¿no? Es cuando Indiana Jones verdaderamente pasa a ser un mito a nivel popular, a nivel mainstream, ¿no? O sea, si bien con Indiana Jones y Indiana Jones en busca del arca perdida, Riders, pues supuso un punto de inflexión en lo que era el cine de aventuras, pero pues, mucha gente se llegó a pensar que la cosa iba a quedar ahí, que no iba a dar lugar ni a una trilogía, ni una saga, ni mucho menos. Una película más de aventuras, pero que había sido un importante hito cinematográfico. Pues no, a partir de Indiana Jones y el Templo Maldito, que se estrenó en 1984, es cuando realmente Indiana Jones se convierte pues en lo que es hoy en día, en una referencia total en cuanto a lo que a nivel popular, en cuanto a lo que es la cinematografía de aventuras, con toques de ficción y demás, ¿no? Me parece que esta película tiene cosas muy interesantes y enfoques interesantes de los que vamos a hablar y vamos a desentrañar en el coloquio de hoy. Tal cual, querido amigo, vamos a estar hablando de un auténtico ícono de las últimas 2 décadas del siglo XX, pero antes de arrancar el dossier, quiero especificarles nuevamente las instrucciones que les suministré a todos y cada uno de ustedes a través de WhatsApp y de correo electrónico. Recuerden, después de este coloquio que estamos efectuando con Ángel, pueden observar en su totalidad la película en un enlace de Von que se encuentra aquí abajo en la descripción de este video y que también tienen a través de WhatsApp y de correo electrónico. Y también aprovecho para invitarlos a que se suscriban al canal de Eurisco Channel, el canal de YouTube de mi querido amigo Ángel Virén, un canal donde podrán investigar y acceder a información relacionada con cultura, con historia, con conspiración, siempre con mucho rigor, con mucha calidad. Y también el enlace de ese canal lo tienen aquí abajo en la descripción y también en la multimedia que les suministré a ustedes cuando les hice llegar el material y el enlace. Aprovecho a saludar a las personas que están ya conectadas. Nuestro amigo Andrés Abella desde Toronto, Canadá. Un abrazo muy especial, Andrés. Hola, buenas, buenas. Isabel Hernández, Alejandro y asistentes, un saludo. Isabel, bienvenida y espero que disfrutes este dossier. Y nuestra querida amiga Paola Castillo, Clavicunati Premium, que siempre está con nosotros, nuestra gran
digamos, asistente de Kino Deluxe, que siempre nos ha estado apoyando. Buenas noches, Ángel y Alejandro. Muy pendiente de revivir las aventuras de Indiana Jones. Claro que sí, Paola. Así que, amigo, sin más dilaciones, arrancamos con el dossier de esta mítica cinta, con lo que estamos observando en pantalla en este momento, el gran Steven Spielberg, la mente maestra detrás de la dirección, de la puesta en escena, no solo de esta película, sino como tal de esta saga de cintas de Indiana Jones, junto a la protagonista Kate Capshaw, al gran George Lucas, otro mito dentro del cine del siglo XX, y el protagonista Harrison Ford. ¿Qué nos puedes hablar de este equipo de trabajo que se gestó para esta cinta? Pues mira, ahí en esa fotografía instantánea tenemos al núcleo fundamental en cuanto al ámbito técnico y artístico que hicieron posible la película y en general pues toda la serie de Indiana Jones. Tenemos a Spielberg y Lucas acompañados de los dos protagonistas del filme de hoy, Harrison Ford, que ya tenía una amplia trayectoria de haber colaborado con ambos, y Kate Capshaw, que sería pues una auténtica sorpresa en cuanto a la interpretación femenina, ¿no? Centrémonos un poco más en la figura de Spielberg, ¿no? Spielberg seguía colaborando estrechamente con Lucas en todo tipo de proyectos, y fíjate que desde que obtuvo gran éxito después del estreno de Raiders en 1981, pues Spielberg se embarcó ya en los años 80 en proyectos, por ejemplo, a la hora de producir filmes que serían taquillazos, ¿no? Si bien es verdad que la dirección correría a cargo de otros directores, que en algunos casos eran buenos amigos suyos, como es el caso de Robert Zemeckis, que sería el responsable de filmes como Regreso al Futuro, pero la producción, quien está detrás de la producción de aquellas películas, como la del fotograma que vemos ahora, ahí vemos a J. Fox y a Christopher Lloyd en Regreso al Futuro, Volver al Futuro, como se conoció aquí, la primera parte de una saga que también se hizo mítica en los años 80. Quien está por detrás de todos es la mano de Spielberg. Si bien Robert Zemeckis estaba en la dirección. Otros proyectos que le supusieron alimentar más la fama y la importancia que tuvo en la cultura pop de los años 80 a Spielberg fueron Gremlins, por ejemplo, Poltergeist, también estuvo la mano de Spielberg por detrás. Es decir, que es que Spielberg se consagraría como excelente director y director de taquillazos y responsable de los mismos durante los años 80. Se convertiría, a la vez que Harrison Ford y el personaje de Indiana Jones, también en una figura mítica, Spielberg en los años 80. Yo creo que sería inconcebible pensar en el cine de aquella década sin la figura de Spielberg. Yo creo que fue un hombre que hizo volar la imaginación de todos los cinéfilos a nivel mundial, no solamente con unas películas de una temática fantástica en algunos casos, sino también películas muy bien logradas. Creo que en ese sentido Spielberg fue un tipo que supo mediar muy bien entre taquillazos y películas que tenían una calidad notoria. Pero desde luego, Spielberg no estaba solo, tal y como lo señalaba Ángel, tenía un excelente equipo de producción, de colaboradores detrás, George Lucas, Robert Zemeckis, y también un productor como el hombre que observamos en pantalla en este momento, el gran Frank Marshall, productor de esta cinta junto al mismo George Lucas, quien veíamos en un anterior fotograma, Robert Watts, Kathleen Kennedy. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta función de Marshall como productor en esta cinta, amigo? Frank Marshall es una de las figuras que colaboró estrechamente con Spielberg y con el binomio Spielberg-Lucas desde los comienzos. De hecho, no por disponibilidad de tiempo, no pudimos hablar de él, del desempeño tan importante que tuvo en el rodaje de Raiders, En busca del arca perdida, ¿no? Frank Marshall en aquel rodaje tuvo que incluso actuar, cosa que no había hecho nunca. Él siempre había estado responsabilizándose de todo el tema de producción, ¿no? Encontrándole a Spielberg y a Lucas los mejores escenarios, consiguiéndole todo para la puesta en escena,
pero pues surgió un problema a la hora de un rodaje de una escena, la famosa escena del avión en el desierto, donde van a embarcar el arca, y Sí. el piloto del avión pues se puso enfermo y no había nadie quien le pudiera sustituir, y tanto Lucas como Spielberg echaron mano de Frank Marshall. Frank Marshall hizo lo que pudo y no lo hizo mal. Detrás de Indiana Jones, el templo maldito, de esta secuela, también va a estar la mano de Frank Marshall, ayudándole a Spielberg en todo momento. Ya en los años 90, Frank Marshall incluso daría el salto a la dirección. Sería el responsable de largometrajes como Aracnofobia. Perdóname, se me quedó muteado. La película más terrorífica de la historia para mí, Aracnofobia. No puedo Aracnofobia es una verla. película interesantísima, sobre todo pues para la gente que padece esa enfermedad, la fobia a las arañas, y la protagonizó, creo recordar, Jeff Daniels, Sí, sí, Jeff que era un Daniel. actor, por aquel tiempo todavía no era un actor cómico, sino dramático, y la película está muy entretenida. Además sale John Goodman, este actor de gran peso y gran corpulencia, el Sí, que sí. dio vida a Pedro Picapiedra en Los Picapiedra. Tal cual. Esa, Bueno, así que esa, esa, sí. Frank Marshall, aparte de hacer sus pinitos como actor, cameos, también hace un cameo ahora en esta película que vamos a presentar hoy. O sea, no es solo en la del Rider, sino aquí también hace un cameo en el aeropuerto. Es difícil localizarle porque habría que detener la película y pues Examinar los fotogramas. aumentar el zoom y todo eso, Sí, pero sí hace un cameo. El propio Spielberg también hace un cameo en la misma sí, escena, en la del aeropuerto, sí, sí, sí. que tiene lugar en los comienzos de la película. Y ya te digo, Frank Marshall dio el salto a la dirección en los años 90 y creo que incluso llegó a dirigir alguna otra película aparte de Aracnofobia. Pero es un hombre estrechamente vinculado a la empresa de producción de Steven Spielberg y George Lucas. Un hombre rodeado de estos dos grandes genios, Lucas y Spielberg, y bueno, una mujer también fundamental en la producción, la gran Kathleen Kennedy, a quien vemos ahí en pantalla. Indudablemente, cuando hablamos de Marshall, hay que hablar también de Kathleen Kennedy, que siempre estuvo vinculada a Spielberg y a Lucas, proponiendo las mejores ideas, actuando algunas veces como productora asociada, otros como productora ejecutiva. También está detrás de todo lo que tiene que ver con la franquicia de Star Wars. O sea, es una mujer fundamental en todas estas sagas tan populares dentro de los últimos 40 años. Una mujer visionaria, una mujer cuya labor va a pasar a la posteridad como productora, como alguien que supo darle vida a producciones realmente grandes, a producciones que se quedarán en la memoria de una gran cantidad de cinéfilos. Y nos vamos ahora con dos personajes también fundamentales en lo que vamos a ver en unos minutos, los guionistas Gloria Katz y Willard Huyck, las personas que desarrollaron parte del argumento, obviamente bajo la guía de Spielberg y de George Lucas, pero los, como tal, los diálogos y la historia fue creada por estos dos grandes guionistas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, amigo? Spielberg y Lucas, una vez que comenzaron a bocetar, ¿no?, lo que sería el guión de Indiana Jones y el Templo Maldito, contactaron en primer lugar, en primer momento, con Lawrence Kasdan. Era su primera opción. Lawrence Kasdan ya había estado vinculado a ellos en el proyecto de Raiders y había sido todo un éxito. De hecho, la carrera como guionista y posteriormente como director de Lawrence Kasdan se vio potenciada con su participación en Raiders, pero el propio Kasdan leyó las ideas que le hizo llegar Lucas y no le gustaron demasiado. Consideró que era una película extremadamente oscura y desagradable en muchos de sus aspectos y declinó la oferta. Entonces Spielberg se puso en contacto con una pareja de guionistas que sabían mucho acerca de la India y que les gustaba mucho la cultura y el folclore de aquel país. Este matrimonio es el que está formado por Willard Huyck y Gloria Katz, que ni cortos ni perezosos pues abrazaron el proyecto y empezaron a desarrollar el guión que había puesto en sus manos George Lucas. Propio George Lucas, bueno, sobre el tema del guión hay bastante claro, porque George Lucas desde el comienzo
quiso que la aventura fuese algo más oscura, efectivamente, que la de Riders, y es porque, bueno, tanto Lucas como Spielberg atravesaban momentos en su vida personal un poco difíciles. Los dos, Lucas se estaba separando, Spielberg lo estaba dejando con su novia, y eran momentos emocionalmente delicados, oscuros. Entonces eso se quedó reflejado ahí, ¿no? En que el argumento debía de ser oscuro, es decir, lo personal terminó afectando a lo profesional. Y por otro lado, el propio Lucas quiso que los villanos de la historia no fuesen otra vez los nazis, sino alguien nuevo. Entonces, por eso también mucha gente no se explicó por qué el guión sitúa el comienzo de la trama un año antes que En busca del arca perdida. Es decir, En busca del arca perdida tiene lugar durante 1936 y este durante 1935. Entonces, El templo maldito sería más una precuela. Esa es la Exactamente. respuesta. Es porque Lucas no quería otra vez que Indiana Jones se enfrentase a los nazis como principales villanos y localizar el escenario el escenario en una región que nada tuviera que ver con Europa u Oriente Medio. Exactamente, no querían repetir los tópicos de la anterior cinta. Hay algo muy curioso dentro del dossier que pude investigar para esta noche. Willard Hughes, un hombre que conocía bastante de la cultura de la India, de elementos que vamos a ver más adelante y que vamos a analizar con Ángel, de esta cultura tan milenaria, con una secta como los Tux, con una deidad también bastante oscura a quien le rendían tributo, y bueno, todos esos elementos conjugaron para crear esta cinta tan maravillosa. Para algunos, incluso por recepción de la crítica, tuvo unas calificaciones variadas. No a todo el mundo le gustó, pero me atrevería a decir que con el paso del tiempo, al menos para mí, es una película maravillosa, al igual que el resto de la trilogía. Continuamos con este dossier con el responsable de la fotografía, el gran Douglas Slocumb, un hombre que nos muestra a través del metraje algunos paisajes maravillosos de Sri Lanka, que es el lugar donde se filmó esta cinta. ¿Qué nos puedes hablar de la labor de este hombre? Douglas Slocum, ¿no? Un maestro dentro de la dirección de fotografía. Tampoco tuvimos oportunidad durante el coloquio de Riders de hablar de Douglas Slocum, porque era quien estaba detrás de la fotografía en aquel filme y aquí también. Es decir, Spielberg intentó contar con el mismo equipo, ¿no? Aunque la historia, la trama, el argumento, el guión, fuese el storyboard o el guión gráfico fuese diferente al de la primera, pero el equipo técnico quería que fuese el mismo. Desde luego, Slocum hizo un trabajo formidable por el cual se llevó varios premios internacionales. Y bueno, pues lo que es la fotografía de exteriores, la rueda gran parte se rueda en Sri Lanka, ya que el equipo de producción y el propio Spielberg tuvieron muchos problemas a la hora de poder rodar en la India. De eso luego hablaremos más tarde. Y tuvieron que buscar un lugar alternativo que fue Sri Lanka. Mientras que lo que es la fotografía en interiores, pues tiene lugar en los estudios Elstree en Londres, Inglaterra, donde curiosamente tienen lugar muchas escenas que jamás nadie se podía imaginar que eran fruto de estudio y de decorados. De eso hablaremos también más tarde, ¿no? Creo que Sí, la Douglas Slocum, ambientación es maravillosa, ¿no, amigo? Teniendo en cuenta sí, esas escenas de interior, está muy bien logrado, de verdad. muy logrado. Creo que Douglas Slocum ya incluso había participado en otros proyectos de Spielberg como E.T. el extraterrestre, que también había sido uno de los grandes taquillazos de los años 80 y por lo cual pues, fue más recordado Spielberg. Así que con lo que vemos, George Lucas y Spielberg quisieron contar con la misma gente. Por eso también no se plantearon sustituir a Harrison Ford en ningún momento como protagonista, ¿no? de la película. Querían mantener la base de lo que fue esa excelente primera parte para poder seguir cosechando éxitos, no solamente a nivel de taquilla, sino de crítica. Y antes de continuar con el dossier, en donde ya vamos a adentrarnos en los protagonistas como tal, paso a leer aquí algunos de los comentarios. Paola Castillo: Spielberg genio, solo blockbusters favoritos para todo el público. Muy de acuerdo con tu visión. Paola: Andrés, no sabía eso, que salían en los cameos. Sí. Sí, tal y como decía Ángel, productores Spielberg y el mismo Lucas hicieron cameo, sobre todo al inicio de la película. Lo van a ver en la escena del aeropuerto. Ya saben que nosotros no spoileamos las películas, pero cuando vean, cuando vean una multitud de gente de espaldas,
Eran ellos. Sí, sí, bueno, pues si en el futuro se la compran en DVD o se la descargan por internet, pues que detengan la imagen y amplíen el zoom y se van a dar cuenta de ello. Y ahí los van a ver. Ahí Paola nos dice que interesante el dato de los cameos. Y Andrés Abella, es por eso que yo pensaba que esta era la primera película. Y en efecto, porque cronológicamente, si lo situamos dentro de la historia de Indiana Jones, esta es una precuela. Esto ocurre un año antes de los acontecimientos de los cazadores del Arca Perdida. Pero pues bueno, se filmó de forma distinta. Ustedes saben que George Lucas es un mago. Ay, George Lucas y sus problemas cronológicos a la hora de Star Wars, de Indiana Jones, de verdad que qué locura lo de este hombre. Sí, totalmente. Es alguien que ha utilizado este recurso desde hace mucho tiempo y bueno, a pesar de todo le salió bastante, bastante bien aquí con Indiana Jones. Y nos vamos con el mítico protagonista, el gran Bueno, Harrison Ford, aquí en una escena maravillosa de la cual les vamos a hablar más adelante y que la van a la del observar puente. también en unos minutos. Aquí nuevamente encarnando al gran arqueólogo y aventurero Indiana Jones, pero como siempre nos gusta hacer con Ángel, un repaso a través de su carrera filmográfica de qué otras actividades realizó en años posteriores. No vamos a hacer tanto hincapié en el inicio de la carrera de Ford, porque esa parte ya la abordamos en el anterior coloquio, así que vamos a agarrar a partir de lo que hizo Ford en los 80, con lo cual su gran pistoletazo fue encarnar a Indiana Jones en el 81, aquí regresando como el Dr. Jones en el 84. Y bueno, un año antes, en lo que fue el episodio 6, El Retorno del Jedi, hay nuevamente de esta mítica saga, otra vez como Han Solo. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, amigo? Bueno, Harrison Ford estaba viviendo a medio de los 80 una auténtica luna de miel, ¿no? Es decir, a partir de que encarnó al gran héroe Indiana Jones en Raiders en el año 81 y que le llamase Ridley Scott para encarnar a Deckard en Blade Runner, pues su carrera fue inevitablemente y de una forma irremisible en ascenso, ¿no? Todavía se prestaría a Harrison Ford para encarnar de nuevo a Han Solo en el último filme de la trilogía original de Star Wars, es decir, otra vez se vincularía con George Lucas en El Retorno del Jedi, donde ya se nota que además Harrison Ford en ese momento ya tenía muchas tablas a la hora de actuar y se le ve comodísimo en este episodio sexto, ¿no? Que es posiblemente el episodio más entrañable y más familiar de Star Wars. Sí, bueno, y esto puede desatar un debate entre los admiradores de la saga. Posiblemente la mejor de la saga quizás sea el Imperio Contraataca, pero esta, El Retorno del Jedi, es la más familiar, entre otros motivos porque salen los Ewoks, aquellos muñequitos, Sí, aquellos ositos de como pequeño osito, tamaño, ¿cierto? ¿no? Sí, sí. Así que bueno, la verdad que iba como el juego de la oca, iba saltando de un proyecto a otro y obteniendo cada vez más éxito. Así que cuando fue reclutado de nuevo por Spielberg para encarnar a Indiana Jones en 84, Harrison Ford era uno de los actores mejores pagados del momento. Era un intérprete súper cotizado en aquel entonces, un hombre que era casi que una especie de actor Midas, por decirlo así, proyecto en el que estaba, proyecto que se volvía súper popular, súper taquillero. Bueno, aquí Harrison Ford venía de haber interpretado a Indiana Jones en el 81, regresaba a Star Wars y estaba por encaminarse en nuevos proyectos como el que vemos en pantalla un año después de la película que vamos a ver esta noche, aquí con Kelly McGillis en Único Testigo de 1985. ¿Qué nos puedes comentar de esta cinta, amigo? Muchos consideran que este fue el primer título serio, una interpretación dramática, verdaderamente dramática de Harrison Ford. Ford, debido pues, a su fama granjeada por Indiana Jones y Star Wars, había llamado la atención del director australiano Peter Weir, que ya era conocido hace unos años antes por aquella película de El año que vivimos peligrosamente, protagonizada por Mel Gibson y Sigourney Weaver, que hablaba sobre la dictadura de Sukarno en los años Sí. 50 y 60 en Indonesia. Pues Peter Weir tenía un proyecto en sus manos y quería a Harrison Ford como protagonista y lo consiguió en Único Testigo, una película que habla sobre los problemas de la vida moderna en una comunidad Amish que se ve involucrada en un asunto con tintes de thriller, ¿no? Acompañaría dentro del reparto a Harrison Ford la propia Kelly McGillis, posteriormente conocida por ser la coprotagonista en Top Gun,
junto a Tom Cruise Tom un año Cruise, sí. después, en 1986. Aquí ella está extremadamente joven. Esta interpretación le supuso a Harrison Ford su primera candidatura al Oscar a Mejor Actor Principal. Así que una interpretación bastante notable por parte de Harrison Ford. Ya saben que siempre nos gusta hacer recomendaciones filmográficas aparte de la película que proyectamos y de la información y el dossier que desarrollamos. Único testigo, una interpretación bastante buena, muy acertada por parte de Harrison Ford. Y aquí lo vemos con Bueno, este bueno. fotograma, amigo, mientras yo preparaba la multimedia que todos ustedes tienen en este momento y que estamos observando en pantalla, porque prácticamente no reconocí a River Phoenix. Quien está a la derecha es un Sí, niño señor. y a Helen Mirren en la película La Costa de los Mosquitos de 1987. Te sigo diciendo que no reconozco a River Phoenix, pero es increíble este fotograma. ¿Qué nos puedes comentar de esta peli, Ángel? El trabajo con Peter Weir había sido tan satisfactorio que cuando Peter Weir le volvió a llamar a Harrison Ford para encarnar a un nuevo protagonista en otra película, Harrison Ford respondió que sí, es decir, hubo una relación estrecha entre ambos y se cayeron bien y lograron trabajar de una forma muy satisfactoria y positiva, ¿no? Estábamos hablando de La Costa de los Mosquitos, una película que fue muy controvertida en su momento, con un mensaje muy nihilista, pero a la vez con un trasfondo filosófico muy sugestivo, en la que estaría presente ya la actriz consagrada por aquella época de origen británico, Helen Mirren, y sobre todo un jovencísimo River Phoenix, que estaba en plena adolescencia, que se hizo muy amigo del propio Harrison Ford y que el propio Harrison, valga la redundancia, insistiría para que Spielberg le tuviera en cuenta para el próximo proyecto de Indiana Jones. Y así fue. Ya tendremos tiempo de hablar de La Última Cruzada. Exactamente, Phoenix encarna al joven Indiana Jones, pero ya eso lo veremos en una próxima sesión de Kino Deluxe. Continuamos con la carrera de este gran actor, aquí Harrison Ford junto a Emmanuel Ensigner en Frenético 1988, ya finales de los 80. ¿Qué nos puedes comentar de esta cinta? Es una interesante cinta de thriller. Tras las dos actuaciones dramáticas magníficas que nos había dejado Harrison en sus participaciones en las películas de Weir, pues llamó la atención de otro de los grandes directores a nivel internacional, ni más ni menos que Roman Polanski. Polanski, responsable de películas como Chinatown, El baile de los vampiros, o por Repulsión o algunas más modernas como La novena puerta o El pianista, ni más ni menos, que entonces le llamó para protagonizar este thriller que se sitúa en París, en Francia, muy interesante, en una faceta donde no habíamos visto prácticamente a Harrison Ford todavía, ¿no? Este filme no tuvo tanto éxito en taquilla, pero terminó de afianzar la carrera de Harrison, que se estaba convirtiendo en una auténtica estrella a cada paso que daba en esta década, ¿no? Un actor polifacético que no solamente se le medía a interpretar papeles de películas blockbuster, así como lo diría Paola, tal y como lo manifestó en el chat, sino que incluso luego de ese gran éxito comercial y mediático le apostó por experimentar otras facetas como intérprete y creo que lo hizo bastante bien. Aquí lo vemos junto con otra actriz que casi no reconozco, y corrígeme amigo, Melanie Griffith todavía está casada con Antonio Banderas o Sí, ya no. sí, creo que siguen casados aún, pero tengo la impresión de que no se llevan muy bien. Pero bueno, pues tú sabes, plata es plata, ¿no? Como Como todos los dicen muchos, casados. plata es plata. Entonces da igual pero pues tú sabes cómo funciona esto, sí, pero pues llevan juntos desde que se casaron como en el año 95, 96. Wow. Aquí ella estaba muy joven porque esta película data del 88 y Sí, debió de ser de sus primeras interpretaciones. sí. Recordemos que Melanie Griffith es hija de una afamada actriz británica de los años 60 llamada Tippi Hedren, que fue la protagonista ni más ni menos de dos películas de Alfred Hitchcock, que son Los pájaros y Marnie la ladrona. De ahí que Melanie Griffith pudiera saltar a la gran pantalla, gracias pues a la fama que tenía su propia mamá. Tal cual, era una mujer que ya tenía el camino allanado y lo vemos aquí a Ford junto a también a, bueno, una de mis actrices queridas, Sigourney, heroínas de los 80, sí. Sigourney Weaver, la mítica protagonista de la saga Alien,
De hecho, venía de Ripley. interpretar Ripley, Helen Ripley, venía de interpretar la segunda parte, que ya era Uy, una película más de acción. qué película tan buena que mezcla ciencia ficción y acción. Quizás me gustaría presentarla en el futuro. Aliens el regreso. Evidentemente, si presentamos la 2 habrá que también que poner la 1 en algún momento. Tal cual, tal cual. O sea, a mí me encantan las dos primeras, ¿Mm? pero tengo un cariñito muy especial por la segunda, porque para mí como cinta de acción es magnífica y Sí, como cinta también con ciertos toques de ciencia ficción y una pizquita de terror, me parece, me encanta Alien 2, es mi favorita de la saga. Y bueno, me impresionó verla aquí. Obviamente en otra faceta, a propósito, Helen, iba a decir Helen Ripley, Sigourney Weaver, estaba pensando en Alien. Sigourney Weaver era una intérprete también bastante polifacética, una mujer que en su momento también hizo sus pinitos en el ámbito del modelaje, pero no solamente era una actriz que quería ser reconocida como Helen Ripley, sino que quería encarnar otros papeles. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta unión entre Melanie Griffith, Sigourney Weaver y el gran Harrison Ford? interesantísimo. O sea, fue todo un acierto. De hecho, aquí Harrison Ford él permitió que se le considerase en este filme como un actor de reparto, un actor secundario, pese a la categoría de estrella que tenía por aquel momento, y darle más el protagonismo a ellas dos, ¿no? Curiosamente, Sigourney Weaver, que venía de haber obtenido un éxito grandísimo con las dos primeras películas de la saga Alien, la de Scott y la de Cameron, y también había intervenido en Cazafantasmas, es decir, era una actriz ya muy conocida con taquillazos detrás suya. Y curiosamente también había estado bajo las órdenes del australiano Peter Weir en la película a la que he hecho mención antes. Ella es la protagonista o coprotagonista junto a Mel Gibson del año que vivimos peligrosamente, película del 82. Es decir, Sigourney y Harrison Ford eran las estrellas y Melanie Griffith pues estaba en ascenso en ese momento. Una película que mezcla comedia, que mezcla drama, está bien, es muy entretenida y está bien hecha. Para que ya saben, lo recuerden dentro de las recomendaciones fílmicas que siempre hacemos aquí con Ángel. Procedo a leer aquí algunos de los comentarios. Aquí nos dice Andrés Abella, la mejor de todas es el Imperio Contraataca, comentándonos sobre la saga de Sí. Star Wars. Y sobre River Phoenix nos dice, ese era el hermano de Joaquín Phoenix. En El hermano efecto, mayor, efectivamente. el hermano mayor, y ahí Paola nos dice lo mismo, el hermano de Joaquín Phoenix que falleció por sobredosis a temprana edad. Qué triste. Aquí Andrés nos dice lo mismo, que es una tristeza. Paola Castillo, Melanie Griffith, cachetona. Si es que casi no la reconozco por los cachetes, amigos, se ve muy Sí, joven, muy peladita, como diríamos aquí en Colombia. Ah, entiendo que ya se divorciaron, ¿en serio? Bueno, pues eso me había dado la tampoco impresión que informados que ellos. estamos que... Pues no sé su estado civil, pero el caso es que yo sé que no, desde hace algún tiempo largo ellos ya no se llevaban demasiado bien. Y aquí Paola nos dice, Ángel, me apunto a Aliens. Bueno, ya saben que nosotros recibimos sus sugerencias. Si quieren La que hagamos idea, ciclo, la idea es sobre poder todo, proyectarlas. sí. Creo que estaría muy bien tanto la uno, que es mítica, la de Scott, como la excelente secuela de Cameron, como decía aquí el compañero Alejandro. Exactamente, aquí nuestro amigo Arsenio dice, saludos, sería bueno un ciclo de Aliens. Sí, ya lo estamos meditando y Sí. ya saben que nos gusta escuchar sus sugerencias. Y Andrés Abella nos dice, Sigourney era la mejor actriz de acción de los 80. Mm. Era un mito, yo me Eh, atrevería a decir eh, que fue una de las sí, sí. primeras mujeres que supo salirse del rol de la damisela en peligro para Ujú. ser una mujer en armas, que a pesar de eso no perdía su feminidad. Por eso creo que me encantaba Sigourney Weaver, la verdad, una gran actriz. Y bueno, ahí estamos tomando apuntes con Ángel para un posible ciclo de Aliens. Nos vamos con la coprotagonista de la película que vamos a ver esta noche, Kate Capshaw, la mujer que interpreta a Willie Scott, una gritona insufrible, perdón que lo diga, pero es que grita bastante, pero que a pesar de eso tiene algunos detalles entrañables, aunque bastante gritona. ¿Qué nos puedes decir de esta actriz, amigo?
No deja de ser paradójico, porque antes del rodaje de esta película ella no sabía gritar, no sabía Sí, gritar en términos de actuación. Y fue Steven exactamente. Spielberg, el propio Spielberg, la que logró hacerle gritar y enseñarle a hacerlo en la gran pantalla. De hecho, pues esta mujer, antes de dar sus pinitos en el ámbito dramático, o sea, en el ámbito de la actuación, pues era profesora. Y ella viajó a los grandes estudios para buscar trabajo e iniciar su gran pasión. Una cosa era la profesionalidad y otra cosa era su hobby. Su gran pasión era actuar, el tener la oportunidad. Y le llegó la oportunidad con, valga la redundancia, con Indiana Jones y el Templo Maldito, después de que había un casting de 120 mujeres para encarnar a la coprotagonista del filme. El propio Lucas había insistido, el propio Lucas, quien había sido sugerido por Spielberg de volver a reclutar otra vez a Karen Allen como la coprotagonista femenina, dijo que no, que él consideraba que en la saga de Indiana Jones, que estaba en desarrollo, las protagonistas de femeninas tenían que ser diferentes. Entonces, bueno, el casting fue muy amplio, ¿no? Y después de haber pasado por muchas, el propio Spielberg no se decidía hasta que le llegó el turno a Kate Capshaw. Y a Spielberg le gustó mucho sus audiciones y se puso en contacto con Harrison Ford, con el protagonista principal. Y cuando Harrison Ford vio las grabaciones que había hecho Kate Capshaw, pues quedó prendado diciendo, esta es la protagonista femenina que necesitamos, así que de una empezaron. Así que Capshaw se encontró con una gran oportunidad y fíjate que la aprovechó, pero muy bien, muy bien, muy bien, porque creo que el papel que desempeña como Willie Scott, como la cantante Willie Scott, es excelente. O sea, a mí me encanta, es un papel cómico, pero muy bien hecho. De verdad yo pienso que la crítica no fue justa con ella porque creo que al menos podían haberla nominado para premios internacionales, porque la Ah, interpretación es excelente, sobre todo una mujer que se estaba excelente. iniciando en el cine. O sea, yo creo que qué papel tan bueno, qué papel cómico tan excelente, que lo van a disfrutar el día de hoy. Y bueno, pues después del éxito que supuso. Yo creo, y perdóname amigo por interrumpirte, que gran parte del plus y ese matiz que le da Kate Shop, o más bien Willie Scott en comparación a Marion, que fue la anterior A coprotagonista, Karen Allen como es Marion. que es que era, Marion era una mujer de armas tomar, bastante fuerte, bastante ruda en medio de todo, y Willie Scott era, digamos que una mujer de glamour, una mujer muy fina en ciertas cosas, en No otras no. acostumbrada a la intemperie, como ella misma dice en una escena. Pues ella estaba acostumbrada a una buena Exactamente. vida, a un buen nivel, allá en Shanghái, que es donde tiene comienzo la película, pero bueno, pues las circunstancias, pues, ¿quién le iba a decir a ella que iba a terminar ahí perseguida por una secta, por una secta de la India? Bueno, en fin, increíble. Ella misma no se lo puede creer, pero el papel es excelente. Ella tuvo que hacer frente a muchas cuestiones difíciles para una actriz que no tenía experiencia. Por ejemplo, ella Es tampoco que, sabía bailar bien ni cantar y sin embargo al exactamente, comienzo eso del iba a decir. filme la vemos cantando y bailando, además en un vestido que era muy estrecho. Ese vestido que lleva Sí. ahí es un vestido años 20, con lentejuelas propias de los años 20. Ese vestido costaba una fortuna. Después haremos mención porque es interesante la anécdota de lo que termina ocurriendo con ese vestido a lo largo del rodaje, ¿no? Tal cual, tal Después cual, en y muchas, por ejemplo, en las escenas que tienen lugar ya dentro del templo, en las sí, que los productores consiguieron un número ingente de insectos, pues ella lo pasó muy mal, porque fueron escenas muy difíciles de rodar. ¿Mm? Así que la verdad que el papel excelente y yo creo que es el papel más cómico de las tres películas de la trilogía original de Indiana Jones. Mm. tal cual la antagonista más cómica. Y yo creo que lo principal, querido amigo, es que es un personaje que desborda carisma, Sí, independientemente de muchísimo, todo. muchísimo. Muchísimo, y hay como mucho feeling con Harrison Ford y eso se siente y eso se transmite en la pantalla y se ve. Aquí dice Andrés Abella sobre Kate Capshaw, pues yo gritaría con todas las vainas que le pasan en la peli, en especial el banquete. Bueno, esa es una escena Ya hablaremos complicada. de la escena del banquete luego. Además, como cantante sale bellísima. Esta niña tiene su encanto y
Paola nos dice, sí, de acuerdo a Wikipedia, Banderas y Melanie Griffith se divorciaron en 2015. Bueno, desde que Sí, estén felices cada quien por su lado, recientemente. bien por ellos. Y Andrés también nos pide ciclo de Aliens. Bueno, vemos que lo están pidiendo Lo haremos, lo insistentemente, haremos. así que lo tendremos en cuenta. Luego tenemos a continuación, amigo, a Kate Capshaw junto con otro gran mito, ícono del cine de los 80, Michael Douglas, aquí en Black Rain de 1989. Douglas, bueno, años después se convertiría también en otro gran icono del thriller con toques eróticos, con bajos instintos, que fue una película que se hizo años posteriores. Pero ¿qué nos puedes hablar en específico de esta actuación de estos dos actores en Black Rain? Curioso porque todo guarda relación. Resulta que hablabas de Michael Douglas, que años después, ya a principios de los 90, obtendría un éxito mundial con Instinto Básico, Bajos Instintos, junto con Sharon Stone. Pues antes de una de las que pasaron por el casting de Indiana Jones y el Templo Maldito y por la que Spielberg casi se decide antes de que apareciera Kate Capshaw a última hora, fue Sharon Stone. A Sharon Stone estuvo a punto de hacerse con el papel. Tanto le escoció a Sharon Stone quedarse sin él, que al año siguiente ella diría que sí a un proyecto de John Lee Thompson basado más o menos en basado ligeramente en lo que supusieron las aventuras de Indiana Jones, que sería Alan Quatermain y las minas del Rey Salomón. Una película de aventuras no tan bien hecha, tampoco tan entretenida como las de Spielberg, pero que obtuvo gran reconocimiento en 1985 junto al actor de televisión Richard Chamberlain. Bueno, pues Kate Capshaw en el Templo Maldito, aparte de obtener fama dentro del mundo cinematográfico, mucho dinero que se ganó gracias a lo cosechado en taquilla, terminó casándose con el propio Steven Spielberg. Steven Spielberg se terminó enamorando durante el rodaje, al igual que ella, y se casaron, tuvieron hijos. Y bueno, la carrera de Kate Capshaw en cuanto a la actuación, si bien acababa de comenzar, pero terminó ocupando un segundo plano en su vida. Así que sus intervenciones en la gran pantalla se vieron disminuidas y progresivamente. Una de las pocas que nos dejó fue esta interpretación en Black Rain, una película, un thriller ambientado en Japón, 1989, dirigido por Ridley Scott, que yo considero que no es precisamente una de sus mejores películas, ¿no? Es un thriller, pero que se quedó a menos de lo que se pretendía y deja un sabor de boca un poco anodino, pero que da gusto ver siempre a estos actores, sobre todo Michael Douglas, que también por aquel tiempo estaba en la cúspide de su carrera actoral. Era un hombre que había ganado gran reconocimiento, tenía muy buen apoyo por parte de crítica, de productores y también de cinéfilos en aquel entonces, Michael Douglas. Y lo vemos aquí, amigo, con uno de mis actores favoritos, he de decirlo, yo le tengo demasiado cariño a Sean Claro, Connery, ya hablaremos al, de él. al original 007. Para mí el Sin duda, original incomparable, 007. probablemente incomparable, ¿no? Aunque bueno, Roger Moore intentó ahí emularlo. Ya hablaremos de Sean Connery más adelante porque será protagonista de uno de nuestros próximos films, también de Spielberg, así que no damos más pistas, ya imagínense cuál es. Pero lo que Sí. está claro es que la carrera de Capshaw ya en los años 90, cada vez sus interpretaciones estaban más distanciadas y tal, pero pues fue llamada para formar parte del reparto de esta película, que es un buen thriller, protagonizado por Sean Connery y Lawrence Fishburne. Y aquí ella encarna a la esposa de Sean Connery. Bueno, un papel que muchas otras quisieran haberlo tenido. En la vida, La esposa de Sean en la Connery. vida real, tal cual. Sí, sí, sí. Una película muy interesante y bueno, siempre ver al maestro Sean Connery para mí era sello de calidad y sello de tienes que ir a verla. Siempre me Sí, de encantó. hecho la película está bien, es un thriller interesante, típico de los 90, está bien hecho. De mediados de los 90, un thriller muy de acuerdo a esa época. Bueno, nos vamos con quizás ya Bueno, un bueno. personaje secundario, pero también que desborda carisma, como lo son los intérpretes que hacen parte de esta saga. Jonathan Kikwan, quien interpreta a este pequeño compañero, a este Shorty, que creo que le decían así Shorty o Shorty. Se le llama en eh, inglés, el papel que desempeña Jonathan Kekwan en inglés se conocía como Short Round, en español de España se conoció como Tapón y aquí en Latinoamérica como Taponcito Rapaz.
Sí, Entonces, bueno, en pero, fin. pero en el doblaje que ustedes van a ver Sí. a propósito en unos minutos, el Doctor Jones se refiere a él como Shorty, pequeñito, le dije Shorty. Sí, era una forma de acortarlo y que no, pues por ejemplo, pues Sí, tanto tapón como tamponcito rapaz, pues fuera del ámbito nuestro, del ámbito hispano, pues quizás no sí, se entiendan tan bien. Entonces, bueno, el caso es que se le puso al pequeño coprotagonista del filme, de este segundo filme de Indiana Jones, se le puso ese nombre tan extraño, Short Round, en honor al perro que tenía Spielberg. Spielberg es tenía un cierto. perro que se llamaba Short Round y se le puso el nombre al pequeño Jonathan Kekwan, ¿no? Que a raíz de participar en este filme, pues se convertía en uno de los ídolos, más o menos, del público infantil, ¿no? Yo Es creo más, que... entiendo, amigo, y perdóname por interrumpirte, que incluso Willy, el nombre de la cantante de K-Cup Show, también era el nombre de una de las mascotas de uno de los Sí, productores, si no me señor. falla la memoria. Sí, señor. Si el de Surround era la mascota de Spielberg, creo que Willy, no sé si era la mascota del el perro de Frank Marshall, al igual que Indiana, el nombre de Indiana era el nombre del perro de George Lucas, que fue la idea que tuvo George Lucas en Riders, tres Sí, años antes, ¿no? El caso es que tal cual. Kwan, que había sido un niño survietnamita, emigrado tras la guerra del Vietnam a Estados Unidos, tuvo su gran oportunidad, se llevó muy bien durante el rodaje con Harrison Ford y con Kate Capshaw y fue muy fácil de dirigir por el propio Spielberg, ¿no? Yo te digo, ya se convirtió en un ídolo infantil, tanto es así que en otras producciones que estuvo detrás de ellas Spielberg en los años 80, pues contarían con la presencia de Jonathan, sin ir más lejos, los Goonies. ¿Qué me Exactamente. dices de los Goonies? Uy, yo creo que película más ochentera que los Goonies, difícil de Imposible, encontrar. ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Los Goonies hiede a ochentas y nos encanta por eso. A todos tenemos un Goonies en nuestro corazón, los Sí. que vimos en esa época. Un actor de origen asiático muy carismático. Tristemente, amigo, y antes de pasar al siguiente intérprete, yo le perdí bastante el rastro después de estas dos interpretaciones. ¿Sabes algo de él? ¿De Pues yo qué creo hizo que es después? que como suele pasar en Hollywood, o te enamoras o te desencantas. Entonces yo creo que terminó mamándose de lo que suponía toda la industria cinematográfica y con todo lo ganado él se retiró y se dedicó a otros quehaceres, porque es cierto que no volvió a aparecer tras su intervención en Indiana Jones y en Los Goonies, ¿no? Ambas producciones de la mano de Spielberg. Tal Pero vamos, cual. en Los Goonies, esta película generacional tan excelente que Sí. mezcla aventuras, cine fantástico, cine incluso de acción, bueno, es todo un referente, ¿no? Para la gente que vivió su infancia en los 80. Exactamente, y aquí al respecto nos dice Paola, Jonathan Licuan, también famoso como Data en Los Goonies, Data, es verdad, exactamente. Data se llamaba el papel que desempeñaba él allí en Los Goonies. Exactamente, que hace referencia al fotograma que estamos viendo. Aquí Andrés nos dice sobre Sean Connery, para mí uno de los mejores actores de la historia, un maestro ese señor, Sir Connery. Y aquí Paola nos dice ciclo de Sean Connery y 007. Bueno, chicos, estamos entre Aliens y 007 y otras cosas, pero bueno, nos encanta oír sus sugerencias porque desde luego las vamos a tener en cuenta. Más adelante, dice Andrés, de hecho en la tercera peli se descubre la verdad sobre el nombre de Indiana. El mismo Ford dice que era el nombre del perro. Y Andrés nos dice, esa de los Goonies también la deberían pasar, es una película épica de los 80 y se suma a nuestra transmisión nuestra querida amiga Luz María Restrepo desde Envigado. Un abrazo enorme, buenas noches, llegué un poco tarde, no importa Luz, ya sabes que igual este dossier queda grabado aquí en este enlace, lo puedes ver después si te perdiste algo, así que bienvenida y esperamos que disfrutes de la función. Continuamos con el dossier con un gran intérprete, Amrish Puri, un hombre hindú. ¿Qué nos puedes decir sobre este actor, amigo? Quizás uno de los grandes intérpretes del cine indio, que desgraciadamente en Occidente no es para nada conocido, pero recordemos que Bollywood es la industria cinematográfica más importante del mundo, por encima de Hollywood, a niveles del dinero que mueve. Y bueno, Amrish Puri allí allí era todo un mito dentro de lo que era la televisión y el cine y la cinematografía hindú. Lo que pasa que, pues que como siempre, aquí en Occidente, pues el enfoque que se le da al cine es muy
pues muy eurocéntrico, muy norteamericano en ese sentido, y todo lo que no sea todo lo que sea asiático, africano, pues se le deja apartado, pero la industria india es importantísima. Amrish Puri había hecho una larga trayectoria cinematográfica en los años 60 y 70 y bueno, puesto que las locaciones y gran parte de la trama, por no decir toda, del guión y de la historia tenía lugar en la India, pues qué mejor que recurrir a ciertos actores indios para que estuvieran presentes en la película. Así que el equipo de producción pensó en algunos de ellos y uno para encarnar concretamente a Mola Ram, que es el principal villano de la película, sería Amrish Puri. Amrish Puri tuvo la suerte de participar en el cine británico ya a principios de los 80. Se puso bajo las órdenes de Richard Attenborough y anduvo presente en un filme tan aclamado y tan galardonado internacionalmente como Gandhi en 1982. Donde a Filme propósito, y ahí vemos el fotograma, amigo, compartió escena y rodaje con el maestro Ben Kingsley, también uno de mis actores fetiche, me encanta este intérprete, parece excepcional. Y a propósito, si quieren que en algún momento proyectemos Gandhi, me parecería una película muy interesante de analizar y de visionar aquí en Kino Deluxe. Ahí vemos un fotograma de esa cinta, ahí con Amrish Puri, compartiendo en específico esta escena. Un actor que a propósito, durante la filmación de Indiana Jones y el Templo de la Perdición, se decía que estaba rodando otros proyectos de televisión y de cine hindú, estaba haciendo como 2 o 3 proyectos más y el tipo decían que cuando salía de set de filmar con Spielberg, tomaba un avión, se iba a filmar a la India o cualquiera de sus otros proyectos y ha sido un tipo con una agenda muy, muy apretada. Sí, la verdad que, y aparte Puri, pues creo que encarnó de una forma genial al villano, a Mola Ram. Creo que nadie mejor que él, con esos rasgos físicos tan marcados, pudo hacerlo mejor. Yo creo que la película de hoy da incluso hasta terror. Es alguien muy desagradable y creo que nos regala una magnífica interpretación. Es a destacar también la interpretación aquí en Gandhi. A mí me gustó mucho su papel y junto con una de las grandes estrellas en aquel momento todavía pues todavía forjándose como Ben Kingsley, ¿no? Gran película Gandhi, que si tenemos oportunidad la proyectaremos, porque no es solamente un biotopic, ¿no? Un biotopic sobre la vida de Gandhi, sino sobre el contexto político y Exactamente. sociológico de la época, ¿no? Sobre todo del periodo de entreguerras, en el ámbito pues de lo que es la colonización de Asia. Exactamente, una película también muy interesante y que esperamos proyectar más adelante. Nos vamos con otro gran actor, un papel un poco secundario en esta cinta, pero me parece una interpretación muy, pero muy bien lograda. Roshan Seth, a propósito, un hombre que también compartió con Ben Kingsley y el anterior intérprete que vimos en Gandhi. ¿Qué nos puedes decir sobre este actor, amigo, Roshan Seth? Pues en la línea de trabajar y que estuvieran presentes actores de origen indio, pues también contaron con uno de ellos que estaba en su carrera, estaba emergiendo en su carrera. Roshan Seth es británico-indio y bueno, pues ya había hecho algunos proyectos interesantes, había participado en ellos, por ejemplo, anduvo presente también en el reparto de Gandhi, es decir, coincidió con el anterior actor, con Amrish Puri. No sé si tenemos algún fotograma de él por ahí. Pero bueno, Rosan Set llamó la atención porque le gustó a todos su forma de interpretar y quería Spielberg y Lucas querían tenerle en el elenco de Indiana Jones y el Templo Maldito. Él encarnaría la figura del primer ministro Chatar Lal del Maharaja de Pankot. El guión originalmente que escribió William Huyck y Gloria Katz le otorgaba un mayor protagonismo, cosa que luego en la gran pantalla no se ve, por desgracia, quizás por falta de metraje, ¿no? Su Sí. personaje no tiene la suficiente profundidad, pero sí en el guión que se hizo. Pero bueno, creo que le da mucha consistencia a la película, ¿no? Sobre todo en la escena o en la secuencia de la mesa donde tienen una conversación muy ácida con el propio protagonista Harrison Ford. Exactamente, previo al banquete al cual hacían Previo al banquete, referencia. la escena de la cena.
previo al banquete. Aquí a propósito, nos dice Paola, Jonathan Kikwan regresó a la pantalla grande en Everything, Everywhere, All at Once. No conocía esa No, no la película. conozco. Así que muchas gracias por el dato, Paola. Aquí nos dice Andrés, pues sí, Fury sí que tiene cara de villano típico. No, pero Sí, este es ¿verdad? un muy buen actor, o sea, tiene cara de malo y lo hace muy bien, en serio. Interpreta muy bien al villano de esta cinta que vamos a ver. Aquí Frank Díaz, bienvenido a la transmisión. Sí, Michael Douglas me parece muy buen actor. También podríamos más adelante hacer un ciclo de este intérprete. Y Andrés Abella dice, ¿ese Ben Kingsley no sale en La Momia? No, Ben Kingsley no. Aparece otro actor muy parecido físicamente y con rasgos faciales parecido a él, conocidillo, pero nada que ver con la categoría de Ben Kingsley, ¿no? Ben Kingsley ha aparecido en otras grandes películas como La lista de Schindler, sin Uf, ir más lejos, ¿no? Por ejemplo. que valdría la Eh, pena ver esa película. sí, estaría muy bien porque precisamente es el título más reputado junto al color púrpura de toda, junto al color púrpura, bueno, es que Spielberg ahí tiene varias, pero posiblemente en cuanto a seriedad, Sí, dramatismo, quizá las dos películas que reúnen más estos requisitos de toda la amplia trayectoria de Spielberg sean El color púrpura de 1985, el tema de la discriminación racial de la población afroamericana en Estados Unidos, y La lista de Schindler, que tiene que ver con el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. Que sí, que luego tiene otras grandes películas, Tiburón, Encuentros de tercer tipo, E.T. el extraterrestre, la trilogía Indiana Jones, Parque Jurásico, Salvar al soldado Ryan, Minority Report, en fin. Pero quizás las más serias desde el punto de vista sean esas dos. sin lugar a dudas, continuamos con este repaso a través de los actores que hicieron parte de la película que vamos a ver esta noche. Y nos vamos con Philip Stone. También me parece un papel bastante bien logrado por parte de este intérprete británico. ¿Qué nos puedes hablar sobre este actor, amigo? Pues al igual que, bueno, para concluir lo de Rosanset, los años siguientes a Indiana Jones y el Templo Maldito le llamaron para producciones muy interesantes, había ganado buena reputación en el cine y le llamó el famoso director de cine británico de la época clásica, David Lean, responsable de Leones de Arabia, por ejemplo, para encarnar a uno de los personajes fundamentales de Pasaje a la India, de su última producción antes de morir, en el 84, y luego otros directores británicos emergentes en los años 80 le llamaron para encarnar a uno de los protagonistas de Mi hermosa lavandería en 1985, uno de los primeros filmes de Daniel Day-Lewis, de ese actor tan bueno británico, el protagonista del Último Mohicano o del Nombre del Padre. Ese filme de La hermosa lavandería fue muy polémico porque aborda todo el tema de la temática gay y en aquel tiempo, en los años 80, pues era un argumento un poco polémico y un poquito tabú. Entonces fue una película interesante. Pues Rosanset estuvo en la cresta de la ola en cuanto a ese cine un poquito británico independiente. Y, como has dicho con anterioridad, a continuación analizamos un poquito a Philip Stone, hablando de actores británicos. Él es británico de pura cepa, o sea, no es británico indio en ese sentido. Sí. Philip Stone era un actor secundario conocido sobre todo por haber interpretado actores secundarios de reparto en algunos filmes de Stanley Kubrick. Aquí le tenemos, ni más ni menos, que en La naranja mecánica, que encarne al padre de Alex Delarge, a De ese Alejandro padre Bernaldino, de Alex al padre Delarge. pusilánime, y que le da igual que le torturen a su hijo con tal de que lo reformen, ¿no? Sí, 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 sí. Tal cual, En fin. fue muy reconocida la carrera de Stone, tal y como tú apuntabas, por haber hecho parte de dos películas míticas del gran Stanley Kubrick, aquí La Naranja Mecánica, película de mi vida, yo amo esta película, creo que es una de mis películas favoritas de la historia, que a propósito, si quieren que la veamos, coméntenlo ahí en el chat. Una película que yo considero autobiográfica, eso lo comentaremos en otro Tienes que momento. ponerte el sombrero, amigo, el sombrero que tienes Sí, de Drugo. no, si la presentamos me lo pongo y me pongo el traje de Drugo, amigo, lo prometo. Eso es. Pongo el traje de Drugo. Y aquí también vemos a Stone
junto al gran Jack Nicholson en una cinta que ya pasó aquí mismo por Kino Sí, Deluxe, señor. que proyectamos en octubre del año pasado, El Resplandor, 1980, con Stanley Kubrick. ¿Qué nos puedes hablar de Stone aquí haciendo este camarero que interactuaba con Nicholson? Bueno, Stone fue un pequeño actor fetiche de Kubrick. Él participó en 3 películas que dirigió el gran director británico. En la primera de ellas ya hemos hablado, La Naranja Mecánica. La segunda fue Barry Lyndon en 1975 y la tercera y última fue El Resplandor del año 80, que nosotros tuvimos el honor y el placer de poder presentarla como tercera sesión de Kino Deluxe en noviembre del año pasado. Lo cual disfrutamos mucho. Hablamos de todos los aspectos de la película, los más a la vista y los que estaban más en el trasfondo. Y bueno, Philip Stone aquí encarna al famoso señor Grady, ¿no? El señor Grady, que había cometido un asesinato, había matado a su esposa y a sus hijas en el Hotel Overlook, y que la maldición había impregnado al hotel. Y años después parece que esa personalidad asesina se reencarna en el cuerpo del propio Jack Nicholson, ¿no? Interesante la escena donde supuestamente, porque no deja de Sí. ser una imagen espectral, se encuentran los dos en los baños del hotel y tienen esa conversación tan extraña y tan oscura a la vez. Tal cual, voy a regresarme una foto, querido amigo, porque aquí Paola Castillo dice, a Alejandro le brillan los ojitos cuando escucha que mencionan a la naranja mecánica. Paola me conoce mis gustos filmográficos, así que claro que sí. Y Andrés dice, la naranja mecánica es bien Y tan sórdida y sórdida, hermosa. y tan Para mí sórdida, y es tan sórdida. una película bien interesante. Y El caso es que luego Philip Stone, sí, pues que había trabajado con Kubrick, llamó la atención sobre todo de George Lucas y lo quisieron sí, sí. para encarnar un papel que también, según el guión, iba a tener mayor trascendencia, pero al final no la tiene, encarnando al famoso coronel Bloomberg de los Bubba Berries de Su Majestad, es decir, encarnando el personaje de dominio británico de la India por aquel entonces, ¿no? Hay yo creo que un discurso muy interesante dentro de la película, amigo, y si bien quizás es un poco incipiente en la cinta, y es tal y como se muestra esa ocupación británica en la India en aquel entonces, en la década de los 30. Creo que si bien no fue un recurso que se explotó mucho en la cinta, Uh -huh. está representado de una forma bastante justa por parte de Spielberg y George Lucas. Y bueno, Philip Stone creo que hace un papel bastante convincente dentro de la escena en la que participa. Un actor que tenía buenos recursos actorales, que sabía resolver muy bien sus papeles y creo que él cuadró perfectamente interpretando aquí a este oficial británico. Porque me hablan de la naranja mecánica, chicos? Paola, la naranja mecánica me revolvió las tripas y eso que me gustan los thrillers, la vi en 2 partes. Yo la puedo ver de corrido sin parar, chicos, y me encanta. Pero bueno, no estoy hablando de Yo mí. sé que te encanta, yo sé que te encanta, tío, y que en el fondo te estás deseando poner el sombrero de Drugo. Claro que sí, y el palo. Y Y el llevar el bastón, palo por el ahí, bastón. el bastón. Continuamos, amigo, con uno de los cameos que pocas personas conoció e identificó en su momento y que con el paso de los años le ha dado bastante peso a la película que vamos a ver en unos minutos. Y es que el gran Dan Aykroyd, también un actor que comenzó a hacerse muy popular con varias cintas del cine de los 80, hizo un cameo como Weber, precisamente, a ver si la puedo acercar. Miren, allá atrás están los productores y está Ahí casi está toda la Spielberg y gente Frank Marshall. Sí. aquí Bueno, atrás y apenas, claro, habría que, pues como tú estás haciendo muy bien, enfocar el zoom y ponerlo en máxima calidad de nitidez, ¿no? Para que se tal distinguiera. cual, ahí estarían los productores y los directores y Dan Aykroyd aparece en un papel que a mí me hubiese parecido interesante, amigo, ya esto es una reflexión muy personal, que se le hubiera dado una aparición más desarrollada en la película a este Weber. ¿Qué nos puedes decir de este cameo? Porque lo hace muy bien, o sea, sale unos instantes, pero lo hace muy bien.
Efectivamente, y así iba a ser. En el guión que habían escrito William Huyck y Gloria Katz, pues Weber iba a ser otro de los personajes que iban a tener mayor trascendencia, como lo que hablábamos del coronel Bloomberg o del primer ministro Chatarlal, ¿no? Iban a tener mucho más protagonismo, pero al final, pues la intervención de Weber se redujo a lo mínimo. Dan Aykroyd ya había participado, bueno, ya había trabajado con Spielberg en aquel filme malogrado de 1941, aquella especie de comedia extraña sobre la Guerra Mundial. Y en los principios de los 80 empezó a hacerse conocido fundamentalmente con comedias. Él había estado presente, incluso en ese mismo año, 1984, como uno de los cazafantasmas. Todos lo recordamos a Ray. Ray es encarnado por Dan Aykroyd en las dos películas originales de los cazafantasmas. Era un actor ya conocido y que además era asiduo de programas de televisión de comedia en Estados Unidos, como el Saturday Night Live, ¿no? En aquellos principios de los 80. Pues bueno, el papel de Aykroyd en base al guión iba a ser mucho más largo, pero al final se redujo y terminó siendo un cameo en el que uno no se da ni cuenta a menos que amplíe la pantalla, ¿no? Él encarna a Weber, que es uno de los trabajadores más importantes del aeródromo, porque es un aeródromo, no es un aeropuerto el que vemos ahí en Shanghái de los años 30, y el que le proporciona los pasajes de avión para poder huir de ese escenario, ya que estaban perseguidos por tanto Harrison Ford como Kate Capshaw, como el pequeño tapón, Jonathan Kequan, estaban perseguidos por los gángsters de Lao Che. Eso lo vamos a ver en las primeras secuencias de la película. Aquí Andrés nos dice, no salía Dan Aykroyd ahí, tal cual. Andrés, es precisamente el fotograma que estamos viendo. Paola dice, esos cameos tan lejanos solo los conocía la mamá de ellos. Sí, hay algunos. Sí, lo de los cameos no deja de ser anecdótico porque esto solo uno lo sabe cuando empieza a analizar cómo se hizo la película y todo esto, porque Sí. pues en el cine, cuando tú lo ves en el cine, nadie se da cuenta de esto, evidentemente. Tal cual, y Andrés dice de acuerdo, Paola, sí, la verdad era difícil distinguir a Spielberg y a los demás personajes del equipo de producción de esta peli. Nos vamos también con un personaje que apareció en la primera parte, En Sí. Busca del Arca Perdida, y que vemos encarnando a otro antagonista en esta nueva cinta, aquí nuevamente enfrentando a Harrison Ford, y en este caso es Pat Roach, quien en la cinta que proyectamos hace 2 semanas interpretaba como un soldado alemán que salía en la escena aquella del avión cuando intenta infiltrarse tanto Indiana como Marion, y aquí lo vemos totalmente como una especie de, no sé, vigilante de niños esclavos. No les voy a spoilear la película para que la vean, pero es muy interesante. ¿Qué nos puedes decir sobre Pat Roach, amigo? No tuvimos oportunidad por falta de tiempo cuando proyectamos Riders hace unas semanas de hablar de Pat Roach. Pat Roach era originalmente un luchador de lucha libre, o sea, profesional. Pero pues él terminó vinculándose a Hollywood haciendo de doble de riesgo y de extra, ¿no? Y curiosamente, pues estrechó lazos con el equipo de producción de Riders y le contrataron para encarnar al mecánico forzudo nazi de la escena del aeródromo cuando van a embarcar en el avión el arca, ¿no? El arca de la alianza, que pelea con Harrison Ford y al final, pues bueno, termina despedazado por una de las hélices. Pues Pat Roach también estaría presente en el reparto de Indiana Jones y el Templo Maldito. Contarían de nuevo con él para que encarnase a uno de los guardias togis de la secta togi que protege el templo maldito, ¿no? Y volverá a enfrentarse otra vez a Harrison Ford en una memorable escena dentro de lo que es la zona donde tienen lugar los trabajos forzados dentro del templo. No spoileo más. Tal cual, para que no se la pierdan, ya saben que nos gusta que ustedes, nosotros les damos algunas pinceladas, pero lo que amamos con Ángel es no solo que disfruten de este dossier, sino que disfruten de la cinta, que disfruten de la película, así que no les vamos a hacer más spoiler para que aprecien el trabajo de este Pat Roach,
creo que un tipo muy carismático, forzudo y un gran antagonista, creo que de los Y, que más suponen un peligro físico, ¿no te parece? Para Indiana, siempre. y fíjate, amigo, que también estaría presente, es el único actor, junto con Harrison Ford, que está presente en las 3 películas de la trilogía original de Indiana Jones. En Indiana Jones y La Última Cruzada también estará presente. Hablaremos de él cuando competa. No sabía ese detalle, pero me Sí, dejas señor. alucinado, amigo. Qué bueno saber que también salió ahí el gran Pat Roach. Y bueno, nos vamos a pasar a analizar algunas de las anécdotas, curiosidades, enigmas y misterios de la cinta. Y nos vamos con esta Bueno, ubicación, con el Palacio de Pankot, que en realidad es un emplazamiento que está inspirado en los palacios de Jaipur, que están ubicados en el estado de Rajasthan, en la India. Un palacio que de acuerdo a los lugareños recibe el nombre de la ciudad rosa por el color de arenisca roja con el cual pues está adornado en algunos de sus emplazamientos. ¿Qué nos puedes decir sobre este palacio de Pankot, amigo? interesante todo esto porque hay que analizar varios aspectos, ¿no? Pues vamos a ver, el rodaje originalmente, como quería Spielberg y Lucas, iba a tener lugar en la India, ¿no? Es decir, el director de fotografía del que hemos hablado ya, Douglas Slocum, ya estaba preparado para rodar las escenas de exteriores allá, ¿no? En primer lugar, pues se iba a ir a Jaipur. Jaipur es una de las grandes, como se llama popularmente, una de las ciudades de arena, ¿no? Las ciudades de arena llenas de palacios construidos en arenisca, de ahí el nombre que reciben. ¿No? Está en el norte de la India, en el actual estado de Rajasthan, ya que la India pues, es una república federal en este sentido, ¿no? Pero la India desde el comienzo tuvo muchos reparos en dejarles grabar allá porque no les convencía el argumento y el guión. Consideran que va muy ofensivo con respecto a varios aspectos de la cultura de la India. ¿No? Consideraban que el retrato que hacían de la secta Togi y de la diosa Kali no era el más acertado ni el más oportuno, y también pues pusieron el grito en el cielo cuando leyeron el guión y vieron la escena del banquete, la escena de la cena, en la que se comían verdaderamente cosas muy asquerosas que nada tienen que ver con la verdadera cultura gastronómica de la India. Entonces la India, como país orgulloso de su historia y de lo que es de su nacionalismo, pues se negó a concederle los permisos de rodaje al equipo de Spielberg y estos tuvieron que buscarse otras locaciones, ¿no? Buscarse otras locaciones o directamente disponer de ilustraciones o de decorados tan bien construidos como este del Palacio de Bangkok. Es un decorado, aunque parezca que no. Es un decorado que le sirvió mucho en varias de las secuencias a la propia película. Un decorado magnífico, muy bien hecho y que claramente está muy inspirado en este palacio hindú, donde a propósito, tal y como lo mencionabas hace unos instantes, no pudieron filmar por prohibiciones del gobierno de la India. Aquí hay un fotograma de una escena también mítica, muy importante y muy popular en la cultura popular, que me atrevería a decir que luego otras cintas y videojuegos Sí, intentaron y emular videojuegos. la secuencia de la vagoneta del ferrocarril. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, amigo? Pues Libre de spoiler. esta secuencia se había pensado para la película de En busca del arca perdida. Lo que pasa que ya Exactamente. por problemas de exceso de rodaje, pues no se incluyó, ¿no? Entonces se dejó ahí apartada, pues para a lo mejor en el futuro incluirla en alguna secuela. Y así fue. Se recuperó para Indiana Jones y el Templo Maldito. La escena es rodada en los estudios Elstree de Londres y se hizo famosísima, ¿no? Famosísima. Porque pues, se construyó en los estudios Elstree una verdadera montaña rusa con todo tipo de efectos para reconstruir una de las secuencias de mayor acción en la película, ¿no? Y de las más recordadas. Tal cual, y que luego sería emulada en aquella película de los 90, Nicolas Cage y Sean Connery en La Roca, también En La donde se Roca. tienen que
que desplazar en unos vagonetas relativamente parecidas. Y en el videojuego Donkey Kong Country 1 de Super Nintendo, uno de Oye, mis pero qué sagas buena favoritas. memoria que sé que tienes con lo de los videojuegos, amigo. Y ahora resuélveme una duda. ¿No hay una escena también de vagonetas de ferrocarril en una de las aventuras gráficas de Indiana Jones, pero no que alude a la trilogía original? Es una aventura gráfica que nunca llegó a ser lanzada para la gran pantalla, sino Fate of Atlantis. No sé si hay alguna escena también en una Fate of vagoneta. Atlantis me suena, amigo, y me suena como eran las aventuras gráficas de la época, Ujú. que muy seguramente fue lanzada para ordenador, o sea, para Sí, para computador. PC directamente. Para PC directamente sí, me parece que sí, me parece que sí. No, no estoy totalmente seguro porque pues no la exploré en su momento. Yo Indiana Jones en los videojuegos lo recuerdo por un videojuego de la década de, creo que del 95, un Indiana Jones que salió para Super Nintendo y luego otras apariciones, incluso una máquina de arcade muy grande que para mí distaba mucho de la calidad de las películas. Sin Claro, embargo, pues a uno le daba añoranza por ver al sin personaje y duda. Donkey Kong afirma lo de las vagonetas, claro que sí. Ahí está Del Donkey grande Kong, Donkey Kong. el gran Donkey Kong. Y amigo, seguimos con Mm, una escena Bueno, recontramítica. La secuencia posiblemente del la puente, secuencia con la que mucha gente asocia esta película, ¿no? tal cual, tal cual. No todos, pero mucha gente la asocia porque es siempre la que aparece en los carteles promocionales de la misma. Exactamente. Yo creo que una escena llena de adrenalina, ya saben, no se las vamos a espolear. ¿Qué opinas sobre el portento técnico que significó hacer una escena así? Recuerden que en esa época no era como hoy en día, donde todo se hace con una tela verde, donde todo se hace con sensores y con CGI, Y sino con que CGI. muchas de esas escenas sí tenían que realizarse con dobles reales, personas que se arriesgaban. ¿Qué opinas de la dificultad técnica de hacer esta escena, amigo? Amigo, lo de aquel tiempo era cine de verdad, que se hacía con medios materiales de verdad, sin abusar de los efectos especiales que tienen que ver con computación, ni nada de esas chorradas de hoy en día. De aquel tiempo se hacía con materialidad, con decorados y con extras. Y así fue, mira, para hacer esta escena, el equipo de producción contó con la ayuda inestimable de un equipo de ingenieros británicos que se encontraban en las locaciones de Sri Lanka construyendo una presa. Entonces le pidieron el favor de que si les podían construir un puentecito y así fue. Y el puente, la verdad, el puente dio que mucho que hablar porque se convirtió en una de las escenas míticas, sobre todo cuando ese puente deja de ser puente y vemos lo que hay debajo y cómo van a terminar algunos de esos personajes, ¿no? Tal cual, una escena, secuencia de acción maravillosa y en consonancia con lo que estamos hablando, Uh una -huh. representación de esos maravillosos paisajes que Slocum pudo plasmar en la fotografía de esta cinta, las selvas de Sri Lanka. A propósito, ahí vemos en este caso a Willy montada y bueno, y a Tapón sobre un elefante, casi que por tamaño y por jerarquía de la película. Muy interesante. ¿Qué nos puedes hablar sobre este emplazamiento? Y la otra pregunta que te quería hacer es, ¿consideras que fue un acierto haber utilizado Sri Lanka como lugar de filmación de algunas de las escenas de esta película? Sí, sin duda creo que considero, sin duda me parece que fue un acierto. Fue un acierto cuando el gobierno indio les denegó el acceso pues a su territorio para iniciar el rodaje de la gran cantidad de secuencias en exteriores. Frank Marshall tuvo que buscar un sustituto rápidamente y lo encontró en Sri Lanka. En Sri Lanka el gobierno puso muchas facilidades y la verdad rodaron muy bien allá porque las selvas de Sri Lanka son muy parecidas a las del sur de la India, no tienen prácticamente ninguna diferencia y apenas se nota, y encontraron todo lo necesario para rodar. El propio Douglas Slocum, director de fotografía, encantadísimo de tomar unos excelentes planos, ¿no? Por los cuales ya hemos dicho que ganó varios premios internacionales a la fotografía, ¿no? En Sri Lanka también tuvieron la facilidad de encontrar elefantes, ¿no? Tantos como en la India o más. Elefantes que se convertirían en coprotagonistas del
filme en alguna de las secuencias. Como dije anteriormente, el vestido de lentejuelas de Willy con el que ella huyó de China y llegan a la India, es comido en una de las secuencias, es comido literalmente por uno de los elefantes. Ese vestido costaba una fortuna y llega un elefante y se lo come. Y además parte de eso se ve en una de las escenas cuando ellos acampan en plena selva por la noche. Eso se ve muy bien. Así que dieron su juego esos elefantes. Y desde luego las escenas rodadas en la selva fueron espléndidas, ¿no? También todo lo que es la selva se rodó todo allí, mientras que, sin embargo, el pueblo al que se le ha robado, por cierto, que no hemos hecho mención todavía del aspecto de la reliquia, que es el centro de lo que es el filme, el pueblo al que se le ha robado la piedra mágica, una de las piedras mágicas, Sankara, de la que hablaremos a continuación, ese fue también producto de un decorado. Pero el resto se rodó fundamentalmente en Sri Lanka, en lo que es la antigua isla de Ceilán. Exactamente. Y aquí precisamente sobre lo que hacíamos referencia hace unos instantes, sobre escenas de las vagonetas que inspiraron otras películas, videojuegos y demás. Andrés Abella dice que en los Goonies también hay una escena de vagonetas, ¿o no? Me parece que si yo no Pues recuerdo sabes eso. que sí, me parece que cuando están dentro de aquella cueva, ¿no? Sí, de la cueva, ¿cierto? Me parece que también hay esa escena. Creo que nos va a tocar ver los Goonies. Va a tocar, que Analizarla. siempre da gusto verla, sin duda. Y aquí Paola dice qué dato ese del vestido. Supongo que no fue planeado que el No, elefante en se comiera absoluto el fue vestido. planeado. De hecho, fue un desperfecto brutal porque la escena del comienzo donde Willy, encarnado por Kate Capshaw, canta y baila y lleva ese vestido, fue la última en rodarse, con lo cual el Sí, vestido ya estaba destruido. Para que no ya se estaba notase, medio comido. claro, estaba medio comido. Para que eso no se notase a la hora de rodar la escena, tuvieron que reconstruirlo y volverle a pegar, literalmente pegar las lentejuelas. Fue terrible el destrozo que hizo el dichoso elefante en la selva. Exactamente, y ya adentrándonos, bueno, aquí Paola nos dice, acabo de ver el video de las vagonetas de Donkey Kong. Sí, de hecho los realizadores decían que se inspiraron totalmente en esa escena para construir esa fase del videojuego. Nos vamos con un elemento central dentro de la historia, dentro del leitmotiv de Indiana Jones y el Templo de la Perdición, o Indiana Jones y el Templo Maldito, el Templo Tuk, que se representa en esta cinta, y más específicamente en la diosa a la cual se le realiza adoración, la diosa Kali. Pero antes de pasar a la diosa Kali, ¿qué opinas sobre esta interpretación, esta puesta en escena que representó Spielberg en pantalla sobre este templo Tuk, sobre esta secta de los Tuks? Excelente, excelente. Fíjate que el director de escenografía, del diseño de producción, tuvo que buscar el set más grande que había en los estudios Elstree de Londres. El set más grande, un set gigantesco. Y este escenario ocupaba todo el set. Y la verdad fue toda una obra maestra en cuanto al diseño, ¿no? En cuanto al juego lumínico, ¿no? De iluminación, de luces y sombras, los efectos de la lava, del fuego, el cómo resplandecen los ojos de la terrible diosa Kali al fondo. La verdad es que, aparte, que se terminó convirtiendo en una de las secuencias más memorables del cine de aventuras. El templo, la escena del templo Togi o el templo Tug de la secta oscurantista es una escena sobrecogedora. Exactamente, y en consonancia también con eso, aquí nos dice Andrés Abella, la escena del corazón es súper heavy. Es más, se comenta, también libre de spoilers, que Spielberg cuando la grabó y vio el metraje posteriormente, la tuvo que, o sea, solicitó que pusieran más efectos de fuego porque era demasiado cruda, demasiado fuerte para ver. Fíjate que la película, cuando fue estrenada por varios institutos que se encargaban de analizar las películas, consideraban que era algo violenta, fíjate, los estándares de Sí, la época, ¿no? Y tanto es así que llevó una serie de controversias, fruto de las cuales nació la categoría de películas no recomendables para menores de 13 años. Pues esa categoría nació a raíz de la polémica que suscitó el estreno de esta película por esas escenas violentas como la del corazón que tienen lugar ahí durante el metraje. tal cual. Y bueno, vamos a ver a continuación a la diosa
a esta deidad dentro del panteón egipcio, la diosa Kali, a la cual le rindían tributo esta secta de los Tuk, de los cuales vamos a hablar a continuación. Una diosa de la destrucción, muy emparentada con Shiva. De hecho, se decía que era la consorte de Shiva, la mujer de él, otro dios destructor dentro de ese panteón, de esas múltiples creencias. O sea, hablar de la India y de creencias y religiosidades, hablar de centenares de dioses. Yo creo que abarcarlos todos es absolutamente difícil. Creo que ni un hindú podría realizar esto. ¿Qué opinas sobre esta interpretación, como esta significado que le dan a la diosa Kali en esta película, Ángel? Bueno, pues está claro que los atributos de Kali están exagerados en la película. Si bien es verdad que la diosa que siempre ha estado relacionada con el paso hacia la muerte, ¿no? En la compleja religión hindú, pues aquí vemos una representación de la misma pisoteando al propio Shiva, aunque luego pues en otras escenas ella se complementa muy bien con él. Es muy confuso la religión hindú, es todo un mundo aparte, pero pues Sí, sí. aquí están sus verdaderos atributos, ¿no? Que es la colección de calaveras que rodea su cuello, las manos llenas de sangre, la lengua afuera, un rostro terrible, semidesnuda, ¿no? Lo que pasa es que en la película se añadieron ciertas cosas que fueron muy polémicas y por las cuales también el gobierno indio se opuso al rodaje de la película en su territorio, que fue que no está del todo probado de que se ofrecieran sacrificios humanos a la diosa Kali. En principio, pues eran sacrificios de animales. No hay verdaderamente muchas fuentes que indiquen esto. Pudo haberse producido en tiempos remotos, pero si hubo algún sacrificio humano fue en menor medida, ¿no? Y mucho menos aún hacer un sacrificio humano extrayendo el corazón de la víctima. Eso sí que está Exactamente. fuera de tono y fuera de todo lo que es la tradición cultural de la India, ¿no? Esa idea está extraída de otras culturas, como por ejemplo la cultura azteca o mexica, que en sus Sí. rituales religiosos y en sus ceremonias tenían la costumbre de arrancar el corazón y ofrecérselo a los dioses precolombinos, ¿no? Pero eso en la India jamás hay algo que nos haya hecho pensar que esto debió de ocurrir, ¿no? O sea, que hay ciertos aspectos exagerados, pero exagerados a propósito para causar mayor terror y conmoción a los espectadores. Está claro que se hizo con esa intención. Exacto, generar un mayor impacto visual. Y nos vamos con los antagonistas per se de esta cinta, la banda de Tux. Ahí vemos una foto real de varios miembros de este grupo de los Tux, una secta que se conoció como los estranguladores. Ellos operaron en la India hasta más o menos desde la Edad Media hasta la década de 1830. Eran un grupo, una secta de adoradores de la diosa Kali, la diosa que vimos antes. Y lo que nos comentan los cronistas de la época, Ángel y espectadores, es que ellos solían asaltar y asesinar a algunos colonizadores británicos y a viajeros desprevenidos en el camino, con dos propósitos. El primero, sustraer desde luego algunas de las pertenencias de esos viajeros o esos colonizadores. Y el segundo, un propósito religioso bastante oscuro, de acuerdo a algunos de estos historiadores. Y es que, de acuerdo a su creencia, los Tux consideraban que cometiendo un homicidio, es decir, ofreciéndole ese sacrificio de una persona a la diosa Kali, iban a evitar por 1000 años la llegada de esta diosa de la destrucción, para que llegara y, bueno, rindiera cuenta de nuestro mundo. ¿Qué opinas de esta representación que hace Spielberg, George Lucas, de esta secta de los Tux que en efecto existió en la India? Al igual que la consideración sobre la diosa Kali está exagerada, pero hay algunos aspectos interesantes que vale la pena remarcar. La banda de Tux, o Togi, como se llega a decir en la película, Togi, Tugi, Tux, como queramos, se traduce literalmente como la banda de estranguladores. Esto es una banda que era una secta oscurantista de adoradores de la diosa Kali, que estuvo presente en gran parte de la India a partir del siglo XII en adelante. Ella fue exterminada por el dominio británico, por las tropas británicas a Sí. mediados del siglo XIX, tal como el coronel Blumbourg hace mención en la película.
¿no? Entonces el ejército británico terminó con esta banda con esta secta oscurantista y de salteadores de caminos. Como bien has indicado tú, pues ellos se especializaban en asaltar fundamentalmente personajes de gran riqueza en los caminos o senderos selváticos de la India, y no solo para robarles todas las pertenencias de valor, sino también para estrangularles. O sea, la cuestión era estrangularles, acabar con ellos, cavar una fosa y meterlos. Hay que hacer una aclaración. El sacrificio no era un sacrificio como tal, era un asesinato ritual. Un asesinato, o sea, Exactamente. no robaban el cuerpo y lo quemaban en una pira o cualquier otra cosa. No, lo estrangulaban, lo metían en una fosa y los instrumentos que habían utilizado para enterrar al individuo asesinado eran objeto de adoración ritual. En eso consistía. Y todo era en honor a la diosa Kali. De hecho, las pertenencias de valor iban hacia la construcción de nuevos templos, a engalardonar todos esos templos, a poder fabricar orfebrería de oro y ofrecérsela a la diosa Kali. Esa era la Exactamente. realidad de la banda o de la secta Tug, y no esa imagen de secta pseudo-satánica que practica magia negra que vemos en la película, que se hizo así no para denostar a la cultura india, sino para causar una mayor conmoción y terror en el espectador. Vuelvo e insisto en este aspecto. Exactamente. Y aquí al respecto, Paola Castillo nos dice, conocí un par de hindúes aquí en Bogotá en un tostado y les pregunté por sus dioses y efectivamente ni ellos los conocían. Es que son muchísimos, la verdad son Muchísimos. demasiados. El panteón hindú es, yo creo que el más rico que hay en cuanto a las religiones, no solo de hoy en día, sino de antaño. Totalmente. Es impresionante el vergel de deidades que tienen dentro Además de muy las creencias. confusas y Sí, contradictorias entre ellas, se entremezclan. Uy, la verdad es todo un mundo aparte, es una ciencia social aparte, el estudiar profusamente el hinduismo. es una cultura bastante, bastante compleja. Aquí Paola nos dice esa representación de la diosa Kali es sangrienta. Andrés dice, se llamaría gore hoy en día, o sea, esas escenas que se llegaron Quizás a sí. mostrar Más en la línea en de lo que Bollywood. consideramos en lo que es a nivel popular el satanismo, a nivel popular, no a nivel científico Sí, de lo que es el satanismo, sino a nivel popular, que verdaderamente ajustándose a la realidad de lo que fueron los adoradores de la diosa Kali y la propia diosa Kali. Pero se hizo con esa exactamente. intención. No hay que sacarlo tampoco, no hay que darle más polémica de la que existe. Exactamente. Y uno de los personajes tristemente más emblemáticos dentro de esta secta de los Tuks es el hombre que ustedes ven en pantalla, Tuk Beram, que de acuerdo a algunos criminólogos es el mayor asesino en serie de la historia. Un hombre que entre los años 1790 y 1830 ultimó la vida de más de 931 personas, muchos de ellos viajeros, personas que iban por caminos desolados y que él en compañía de varios de los miembros de esta secta de los Tuks, pues se convertían en víctimas debido a estos crímenes rituales de los cuales hablábamos con Ángel hace unos instantes. Nos vamos con un elemento fundamental, las piedras de Shankara, que hay que tener en cuenta que son piedras que parten, o sea, son ficción, pero que tienen un atisbo de realidad, que son esos atisbos los que vamos a examinar más adelante. ¿Qué nos opinas, qué opinas más bien, amigo, sobre estas piedras de Shankara y esta representación del Shiva Lingam que realizan en esta película de Indiana Jones? Al igual que otros aspectos de la película, pues también esto está en cierto modo exagerado y se les ha dado unos atributos que no tienen, ¿no? Bueno, concretamente vamos a analizar un poco qué son las piedras Shankara o las piedras Shivalingam, al igual que es la reliquia sobre la que gira en torno toda la trama realmente en esta película, ¿no?
Hmm. Al igual que el Arca de la Alianza fue la reliquia en cual giraba toda la película de Riders, ¿no? Las piedras Sankara. Sankara era un sacerdote hindú del siglo VIII y IX después de Cristo, el cual pues realmente divergía un poco de lo que es la corriente principal del hinduismo, ¿no? Él se apartó de todo tipo de materialismo y profundizó en el ámbito espiritual, y eso le granjeó problemas con el sacerdocio oficial, ¿no? Y bueno, pues la leyenda dice pues que él llegó a ser tan devoto pues que hasta el propio Shiva se le apareció en alguna ocasión y le entregó una serie de piedras, ¿no? De piedras que eran las famosas piedras Sankara, de ahí el nombre. Si él se llama Sankara, pues las piedras Sankara eran las piedras que tenía él, que habían sido entregadas por Shiva. Estas piedras eran redondas, parecían un canto rodado y tenían los 3 niveles de conciencia a nivel universal, ¿no? Por eso las 3 bandas que atraviesan la zona central de cada piedra. Pero que realmente, y fuera de cuestiones mitológicas, estas piedras se encuentran por doquier en la India y aluden a una cuestión de ritualidad, ¿no? En el sentido de, estas son las piedras Shivalingan reales, ¿no? Que se encuentran por toda la India y que aluden a una de las representaciones de Shiva, ¿no? Normalmente estas piedras se colocan sobre una base y representan el símbolo genital masculino y el genital femenino, ¿no? La unión entre ambos, Exactamente. la unión energética vital entre ambos, y todo eso a su vez está relacionado con el Dios supremo Shiva, ¿no? Y toda la energía espiritual que alberga. Realmente eso es lo que hay detrás de las piedras Shivalinga, de lo que Exact- realmente nos son fuentes históricas, y no estamos hablando ni de mitología, ni de teogonía, ni nada de eso. Exactamente, unas piedras de sanación, de acuerdo a De hecho, algunas lingam, creencias. de hecho, la palabra lingam alude al miembro fálico masculino en Exactamente. idioma hindi, que es el idioma más extenso de la India actual. Exactamente, simboliza, de acuerdo a varias tradiciones, la unión entre el dios Shiva y la diosa Kali, que a propósito los vimos en un anterior fotograma, cuando Kali estaba ahí sobre el dios Shiva, tienen esa representación de sanación, hasta cierto punto de transmutación, y que desde luego Spielberg y Lucas le dieron otra connotación, pero otra de las piedras que inspiró a la piedra Shankara, o más específica, una de las piedras que inspiró a estas que van ustedes a observar en la pantalla, es lo que ustedes ven aquí, una representación de lo que sería la piedra Chintamani. ¿Qué es la piedra Chintamani? De acuerdo a las tradiciones hindús, tradiciones que conocieron Spielberg y Lucas, de acuerdo a los guionistas, y sobre las cuales crearon las piedras de Shankara. Bueno, lo que nos dice la tradición hindú más bien, es que esta vendría siendo una piedra que cayó del cielo en una época remota, que fue guardada por un antiguo monarca en su momento, y que al igual Amigo, que muchas... un Sí, paréntesis, ¿no te recuerda un poco la historia de lo que es la cava en el mundo musulmán? De la piedra que cayó del cielo, exactamente. que supuestamente es un fragmento de meteorito, ¿no? Exactamente. De hecho, le hallo muchas similitudes. Me imagino que podría ser una interpretación hindú de un hecho, tal y como tú hablas Mm. de la Kaaba por parte de los musulmanes. Y resulta que cuando estas piedras que fueron enviadas por el Dios supremo de los hindús aquí a la tierra, llegaron del cielo, fueron reunidas, cayeron 4 en total, y estas fueron reunidas por el monarca Nyansen, quien las encontró y las guardó en el Tíbet. Y lo que se dice de parte de la tradición hindú es que esta piedra Chintamani, que le reitero, está simplemente como una representación de cómo serían de acuerdo a esta tradición, tendrían la gran capacidad de transmutar, de convertir lo que deseas en realidad. Pero lo más sorprendente dentro de esta tradición de la piedra Chintamani que quisieron representar hasta cierto punto en estas piedras de Shankara es lo que ustedes van a ver en pantalla a continuación, el Shambhala, un reino mítico que quedaría emplazado en medio de las montañas del Tíbet más profundo, un reino tan mítico
y tan maravilloso en el cual las personas no envejecen, en el cual hay un estado de felicidad casi que perpetua, una especie de paraíso en la tierra, de acuerdo a las creencias hindús, y cuya puerta se encontraría, de acuerdo a algunas de estas tradiciones, con la posesión de esta piedra, de la piedra Chintamani. ¿Qué nos puedes comentar sobre estas alegorías que utilizó Spielberg y que representó en esta cinta, amigo? Interesantísimos. El tema de Shambhala daría como para un programa aparte, Que a propósito, amigo, incluso para las tertulias de misterio. y perdóname por interrumpirte, porque quiero aprovechar que tenemos en este momento top de personas conectadas y voy a interrumpir un momento de compartir las imágenes. Les quiero comentar algo, mis queridos espectadores. Ángel y este servidor vamos a arrancar a realizar un nuevo evento mensual que se llama Pasajes de la Historia, donde estaremos hablando de algunos de los tópicos más relevantes de la historia universal, ya saben, con el rigor con el que ustedes nos conocen, que nos gusta tratar los temas sin amarillismos, sin especulaciones, con rigor histórico, con fuentes verificadas. Y el primer evento de Pasajes de la Historia lo vamos a efectuar en 2 semanas. El 15 de septiembre, la primera edición de Pasajes de la Historia, donde estaremos hablando sobre los atentados del 11 de septiembre, un hecho que cambió para siempre la historia, en específico la historia del siglo XX y cuyas ecos y repercusiones seguimos viviendo hoy en día. Las reservas para este evento las pueden hacer, ya saben, en el número de WhatsApp de costumbre, más 57 para la gente que esté en el extranjero, 350-682-8062. Tendrá un costo de 20,000 pesos por persona, también con material multimedia, un dossier apasionante que no se pueden perder. Recuerden, jueves 15 de septiembre, primera edición de Pasajes de la Historia con Ángel Virén, con este servidor. ¿Qué hay detrás de los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre? Para que por favor nos acompañen, porque somos felices contando con ustedes, con su apoyo y sobre todo trayéndoles rigor, trayéndoles historia y trayéndoles cultura. Ahora sí, querido amigo, perdóname por interrumpirte, No, al pero estabas contrario. hablando de Shambhala y creo que Shambhala podría ser un tema también a tratar, ya sea en Pasajes de la Historia o en Tertulia de Misterio. ¿Qué nos estabas comentando al respecto? Cualquiera de los dos es válido porque, bueno, en nuestro nuevo proyecto de Pasajes de la Historia vamos a debutar con un acontecimiento, un evento de una magnitud grandísima como es el 11S, pero que está ubicado evidentemente en la historia contemporánea, pero bueno, vamos a abarcar otros periodos y épocas de la historia, así que de Shambhala podríamos en algún momento llegar a hablar. Shambhala, como tú decías, también está ligado y vinculado íntimamente a lo que se llama la teosofía y todo estas creencias espiritistas del siglo XIX y XX. También está vinculado al intramundo, también está vinculado a lo que es las leyendas acerca de los indoarios, etcétera. Es muy interesante, muy interesante. Lo que pasa que, bueno, Spielberg sabía de las limitaciones de tocar o hacer una pincelada de esto en una película y, bueno, pues se limita simplemente a sugerirlo, ¿no? Al igual que el tema de lo de las piedras Shivalingam o Shankara, que se les atribuyen propiedades mágicas, que es lo que vemos en la película. Esa piedra es la responsable de la prosperidad a nivel agrícola y a nivel económico de esos pueblos que las reverencian, que es algo que se ve muy bien en el poblado al que llegan los protagonistas, pero que bueno, pues que eso al fin y al cabo forma parte de lo que es la mitología y de la leyenda, al igual que la ciudad mítica de Shambhala, ¿no? Y que muchos investigadores que se han centrado su trayectoria en la mitología afirman que se puede localizar en el actual Tíbet. Por eso, también los nazis en los años 30 organizaron una expedición en busca de Shambhala en el Tíbet, que fue financiada por la Nenerve. Exactamente, la Nenerve, que estaba buscando los orígenes arios
de la raza alemana y muchos de ellos viajaron Exacto. en el Tíbet con ese propósito. A propósito, valga la redundancia, aquí Andrés Abella nos dice, Shambhala sería el mismo Agartha. Estaría yo Shambhala creo era que la capital, relacionado. realmente, la Sí, capital del supuesto reino de Agartha. Pero hablamos, exactamente. son todos supuestos. Exactamente, son reinos míticos dentro de la mitología, la iconografía de los hindús. Y aquí Paola Castillo, nuestra amiga, nos dice, videos de historia universal, tomen mi dinero. Bueno, más allá de videos, Pues muchas Paola, gracias. en realidad, y muchas gracias de verdad por tu apoyo, va a ser un dossier, así, va a ser un dossier apasionante donde vamos a estar Ángel y este servidor tratando temas de historia universal y vamos a arrancar por un tema que para mí le dio el pistoletazo al siglo XX, Sin duda, el eh, que, 11S. que fue el 11 de septiembre del 2001, para que por favor nos acompañen. Ya saben, la publicidad se las voy a hacer llegar a través de WhatsApp, de nuestras redes sociales, y ya precisamente estamos llegando aquí al final, a las conclusiones de este dossier. Pueden seguir a Ángel en Twitter en @aviren84. Ahí Ángel está publicando como tal actualizaciones relacionadas con sus participaciones en medios, lo que va a desarrollar en su canal de YouTube, que a propósito se lo recomiendo y lo ven aquí a continuación, Eurisco Channel. En la multimedia que les suministré, si hacen clic en la palabra YouTube, los envía directamente al canal de Eurisco para que se suscriban y estén pendientes. Contenido de excelente, excelente calidad por parte de Ángel Virén. Y a este servidor, ya saben, me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S. Y pueden seguir el perfil oficial aquí de Mandrágora Misterios, @Mandrágora Misterios en TikTok, para que estén pendientes de nuestras novedades y demás. Y recuerden, en 10 minutos a las 9 de la noche arranca en directo a través de Von, ahí Von Life /Mandrágora, la proyección de Indiana Jones y el Templo de la Perdición, o Indiana Jones y el Templo Maldito. Para los que la quieran ver con nosotros, también hay un enlace para quienes la quieran ver posteriormente en diferido, por si ahorita se les cruza con alguna actividad. No hay ningún problema. Queremos que ustedes vean la película de una u otra forma. Concluyendo, amigo, este dossier y este Kino Deluxe, esta edición número 13, ¿qué van a apreciar nuestros espectadores en esta Indiana Jones y el Templo de la Perdición? Pues las mejores dosis de una película en la línea clásica de las aventuras, pero actualizado a los tiempos más modernos, ¿no? Me parece que lejos de las polémicas que suscitó por la supuesta violencia, imágenes fuertes que vamos a contemplar, estamos ante una película extremadamente entretenida, extremadamente divertida y que ya forma parte de la iconografía popular. No sé, yo me parece que siempre que la veo la disfruto de principio a fin, la aventura, los momentos cómicos, lo bien rodada que está y lo que es la fotografía y qué decir de la escenografía. Estamos a punto de uno de los mejores filmes de estilo clásico de aventuras. Y es que la trilogía de Indiana Jones es difícil y va a ser muy difícil de superar en un futuro. Yo creo que esto no tiene parangón. Y aunque me parece que la fórmula ha intentado ser imitada de manera torpe por películas Mm. como La Momia, Sí, la no. misma, ¿cómo se llama esta Lara Croft? Es que se me olvida Tomb es que Raider y... eso, Tomb Raider. No. Creo que ninguna ha podido estar a la altura real de lo que es un Indiana Jones, que es esta trilogía que estamos apreciando. A propósito, recuerden, jueves 15 de septiembre, primera edición de Pasajes de la Historia con Ángel Virén, mi querido amigo y este servidor. Vamos a estar hablando sobre los ataques, los atentados del 11 de septiembre, un dossier apasionante que ustedes no se pueden perder. Nos documentamos, ya saben que un montón para realizar este tipo de exposiciones aquí con ustedes, ya saben. El jueves 15 de septiembre, primera edición de Pasajes de la Historia, y más adelante les estaremos avisando de la fecha de la última cinta de la trilogía que vamos a observar, en este caso, La Última Cruzada, Indiana Jones y La Última Cruzada, porque ustedes nos pidieron proyectarlas en consecución, así que lo vamos a hacer. Ya saben, pendientes de nuestras redes, y cualquier sugerencia sobre cintas, sobre los eventos, los esperamos realmente en Pasajes de la Historia. Queremos contar con ustedes y demás aquí
aquí. Paola Castillo nos dice qué buena revisión de datos históricos que inspiraron el guión del Templo de la Perdición. No sabía de esas piedras. Muchas gracias, Paola, por acompañarnos. La idea es pues, compartir este tipo de datos. Andrés nos dice, la momia 1 es buena, la 2 divertida y la 3 como el COVID, nunca debió existir. La verdad La es que 3 es yo... la 3 creo recordar es sobre el emperador dragón. Y la verdad es una M, pero con una M mayúscula. Claro. Y aquí nos dice Paola que hablemos de su película favorita, El Gladiador. Uy, se pueden Con Russell hacer Crowe como Russell protagonista y Crowe, dirigida por el ya 1000 veces nombrado Ridley Scott. Ridley Scott. Claro que sí, podríamos hacerlo. Así que, queridos espectadores, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Kino Deluxe. Ya saben, pendientes de nuestras redes sociales. Los esperamos el próximo jueves 15 de septiembre en Pasajes de la Historia. Ya saben, a la misma hora en el mismo canal y analizando uno de los hechos más importantes de las últimas décadas, como fueron los atentados del 11 de septiembre. Querido amigo, como siempre, un honor y un placer compartir contigo espacio. Muchísimas gracias por brindarnos tu sapiencia aquí en Kino Deluxe. El placer es mío, amigo, y de verdad un caluroso y afectuoso saludo, abrazo a toda la audiencia. Espero que disfruten la película y que nada, que estén presentes también en la última película de la trilogía original que proyectaremos próximamente. Claro que sí, les vamos a estar avisando y enviándoles la publicidad a través de las redes. Aquí Andrés nos dice una peli épica, Clash of Titans, pero la viejita, no la basura remake. E interesante sugerencia por parte de Andrés. Así que un abrazo enorme para toda la gente que estuvo ahí conectada. Luz, Paola, Andrés, Frank y bueno, y las personas que no participaron activamente en el chat, pero que pagaron su reserva de verdad. Muchas gracias por su apoyo, porque es gracias a ustedes que existen estos espacios y que como se dan cuenta estamos abriendo más ventanas de conocimiento, de información y de historia para todos ustedes. También a Isabel Hernández que ahí nos saludó. Así que nos vemos en unos minutos en Von. Ya saben, el enlace está abajo aquí en la descripción de este video. También se los envía a través de WhatsApp y de correo electrónico para que veamos entre todos Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Un abrazo para todos, que pasen una feliz noche y nos vemos en una próxima sesión de Kino Deluxe. Hasta pronto. Hasta pronto.